De patas cortas y ojos saltones, piel verrugosa y muy resbalosa, los sapos son los anfibios sobrevivientes de la historia terrestre que han evolucionado a lo largo de 400 millones de años. Y aunque se han adaptado a los climas más variados y diversos, en las últimas décadas su acelerada desaparición ha encendido las alarmas entre los investigadores a nivel mundial. Los anfibios son piezas fundamentales de los ecosistemas donde viven. Son parte de la cadena de flujo de alimento y de energía y por lo tanto ecosistemas donde no hay anfibios generalmente no van a funcionar de la misma forma. Santiago Ron es biólogo evolutivo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en sus laboratorios trabajan en el estudio de las aproximadamente 600 especies que existen ya en nuestro país. Ellos han sido testigos de la vulnerabilidad a la que año a año se exponen estos animales. Bueno, el principal factor que afecta a la biodiversidad en el Ecuador es la destrucción de los bosques. Y esto es una consecuencia a su vez de la necesidad de tener tierras que se dedican a la agricultura y por otro lado a la ganadería. Esos son los factores más importantes. Hay evidencia de que en el caso de los anfibios los ha afectado y otro factor que es importante, la contaminación del ambiente, lo cual está generalmente asociado con la extracción de petróleo y también la minería a gran escala. Afortunadamente para estos investigadores, las buenas noticias también han llegado de a poco, con la reaparición de especies que se consideraron extintas. El año pasado se describió un total de 8 especies. ¿Sí? En el año 2017 fueron 10 especies, más o menos varía entre 8 y 5 especies por año. Este año es un poco inusual porque ya van 7 especies a pesar de que recién estamos empezando el año y en pocos meses nosotros vamos a hacer una publicación en la cual se van a describir 11 especies de una sola. Entonces solamente con eso ya tendríamos para este año 18 especies y seguramente va a haber más. Este es un juvenil. El bicho puede ser más grande. Es un sapito bastante carismático, muy bonito. Se llama Hylocertus gillisi, fue descrito en el 2018. Es una rana arborícola. El nombre es dedicado a David Hillis, que es un investigador de Estados Unidos. En los laboratorios de la Universidad Católica trabajan con especies en riesgo crítico de extinción. Es una rana mono que está en la Amazonía. ¿Sí? Les dicen rana mono porque se mueven como por los árboles como si fueran monos. Tienen las manos con el pulgar que se opone a los otros dedos. Entonces, de ahí reciben ese nombre. Esta es amazónica, sí. Acá tenemos otras especies. Estas son, en cambio, de la región Chocó, de la provincia de Esmeraldas. Y este es un género bien interesante porque no sé si le pueden oler. Tiene un olor más o menos como el olor que tienen los frijoles cuando los dejas remojando. Son péptidos, son proteínas pequeñitas que producen en la piel y que tienen propiedades antibióticas. Y esos son los compuestos que se están estudiando para ver si es que se puede utilizar como antibióticos en humanos. Estas ranas también tienen la capacidad de planear entre los árboles. Cuando se lanzan de un árbol a otro pueden abrir las patas y los pies y tienen membranas entre los dedos. Entonces abren todo y de esa forma pueden planear. Este es de la Amazonía. Ah, de la Amazonía. Del género Cruciovila. Entonces tienen estos bordes, si se fijan que son irregulares. Eso imita una hoja que ha sido comida por una hormiga. Y entonces es un camuflaje perfecto, ¿no? Y además esas manchas blancas imitan una enfermedad por hongos en la hoja. Y entonces tienen todas esos detalles que ayudan que se mezclen perfectamente con el ambiente donde viven, ¿no? Esta es una ranita de cristal. Son llamadas así porque tienen la piel transparente y generalmente se pueden ver los órganos internos. Aquí se ve el corazón latiendo y además se ve el hígado, se ven los intestinos, se ven los huesos de las patas. ¿Qué habrá llevado a esta ranita a ser precisamente transparente? Ese es un misterio. Todavía no se ha estudiado, no se entiende bien. Es posible que tenga que ver es algo que les permite camuflarse mejor con su medio ambiente porque el color de fondo va a atravesar la piel y entonces van a tener el mismo color del lugar donde están posados, ¿no? Pero por ahora son solamente conjeturas. Realmente nadie ha estudiado.
son varias las instituciones que en nuestro país promueven la conservación de los anfibios endémicos y que también han logrado confirmar la aparición de nuevas especies. En el Instituto Nacional de Biodiversidad se guarda una de las colecciones más importantes de anfibios, que les permite a los investigadores el trabajo para la tipificación de las nuevas especies encontradas. Dentro de las colecciones científicas, estos son lo más importante que tiene una colección, es el material tipo. El material tipo se conoce como los ejemplares a partir de los cuales describes nuevas especies. Es lo que nos permite tener una visualización externa, sobre todo a quienes realizamos taxonomía, para poder continuar con las líneas de investigación y que nuestras líneas de investigación sean validadas por otros expertos mundiales. Esta es la sección de las especies críticas, ¿sí? Aquí están principalmente el género Atelopus, que es un grupo de ranas completamente amenazadas, pero como te contaba, a medida que tuvimos acceso a sitios que fueron poco explorados, como la cuenca alta del Pastaza en el río Topo, encontramos una población de Atelopus planispina, una especie que por lo menos en más de 20 años no había sido registrada en el país, y obviamente sus poblaciones continúan siendo amenazadas. Estaba en el borde del Parque Nacional Yanganates, no quita que tampoco que esté adentro. Juan Pablo Reyes es investigador asociado del instituto y forma parte de la Fundación Ecominga. Desde el año 2006 trabajan en las zonas que se ven amenazadas por la actividad humana y que ponen en riesgo a las especies de anfibios. En la actualidad llevamos 8 reservas en la cuenca alta del Pastaza, entre el cantón Baños y el cantón Mera, entre Tungurahua y Pastaza, y llegamos cerca de 9.000 hectáreas que estamos conectando entre el Parque Yanganates y Sangay. Entonces estas son zonas prioritarias para la conservación, inclusive de especies mayores, ¿no? Es decir, en este mismo hábitat habitan el oso de anteojos, el tapir de montaña, que son especies consideradas en peligro de extinción. Una de las iniciativas que han utilizado para conseguir fondos para la compra de estas tierras y la investigación es la subasta de nombres para las nuevas especies. Por ejemplo, una compañía de café orgánico, Puro Coffee, ellos nos ayudaron con una suma importante para la compra de las primeras 2.000 hectáreas de la primera reserva más grande que funciona cerca del caserío El Placer, en la parroquia Río Verde de Baños. La especie justamente era una especie café, ¿no? Para que tenga también relación con el nombre. Siempre tiene una terminación en latín. Esta ranita terrestre, que pertenece al género Pristimantis, se denomina Pristimantis purus cafium en latín. Esta es una actividad que a nivel mundial motiva a los donantes naturalistas y apoya al desarrollo de la investigación. En el año 2012, el Centro Hambatu de Investigación y Conservación de Anfibios presentó a la realeza de Londres a la Illucirtus Prince Charlesi. Se llama así, se le puso así en honor al príncipe Carlos. El príncipe Carlos dona mucho dinero para la conservación, una manera de atraer, de comunicar al público sobre las ranas y meter un poco de información sobre la importancia de las ranas. La extinción de las especies es un proceso natural, pero la forma acelerada en la que se está presentando en ciertos grupos de anfibios es lo que más preocupa a los científicos. Esta publicación, ¿no es cierto?, que recién salió en Science, que habla del Batrachochytrium, que es de un hongo también llamado quítrido, es la mayor causa de extinción de anfibios. Ha sido introducido ya por muchos años y ha estado coexistiendo con las ranas. Pero llegó un punto en que el hongo se volvió sumamente nocivo, porque el cambio climático, ¿qué es lo que hizo? Mejorar las condiciones para el hongo. Mientras que para las especies, para las ranas, ya en vez de mejorar, ¿no es cierto?, sus condiciones empeoraron. Aliarse con las comunidades locales les ha permitido a los científicos obtener más información sobre los anfibios y así motivar su protección. Fue precisamente un niño de una comunidad en los Andes quien encontró a una de las especies nativas que no se había visto desde la década de los 80 y se consideraba extinta, la Atelopus ignescens, el famoso jambato negro. Ha sido un hito para el centro porque logramos reproducirlo. De hecho, todos estos que ven aquí son hermanos, son hijos de la misma pareja.
Entonces, con estas de aquí, a pesar de que hay muchas, no podemos hacer un proceso de reintroducción. La manera de reproducción de las ranas forma un amplexus donde el macho se coloca encima de la hembra y la agarra por las axilas o por el cuello. Hay diferentes maneras, de acuerdo a la especie, se agarran de diferente manera. Y entonces es en ese momento donde el amplexus puede durar, dependiendo de la especie, de días a meses. Entonces, donde el macho va a estar ahí encima de la hembra, eso va a generar que la hembra libere los huevos y el macho libera el esperma y la reproducción o la fecundación es afuera. Este es un Atelopus alielos, entonces es otra especie más del género que es de los más amenazados y que se encuentra en riesgo de extinción. Este es nuestro solitario George, por llamarlo de alguna manera, porque es el único individuo que hemos encontrado en muchísimos años. Tenemos la esperanza de que vamos a encontrar más individuos, no sabemos cuándo va a ser esto, entonces esto nos obliga a desarrollar técnicas de reproducción donde tengamos que almacenar el esperma, las células germinales de las ranas para el futuro. Ahora estamos desarrollando estas técnicas para criopreservar células germinales y también técnicas de reproducción asistida para poder incrementar nuestro éxito de reproducción. Otra alternativa para frenar el tráfico ilegal de las especies endémicas es el biocomercio ético. En el país, Wikiri es una empresa que reproduce y comercializa estas especies. El Ministerio del Ambiente emite patentes para zoocriaderos con fines comerciales. Esa es como la primera cosa que uno tiene que cumplir. Las ranas de Ecuador en el mercado internacional están desde hace 30 años. La verdad es que cuando son ranas legales, son ranas que son tratadas contra ciertos patógenos, contra el hongo quítrido. Las ranas que son cogidas de los bosques son las que podrían llevarse como todos estos patógenos. La tarea por evitar la desaparición de más especies de anfibios es dura y los científicos coinciden que deben acelerar su paso, porque esta les lleva gran ventaja. El cuidado del ambiente es asunto que nos compete a todos y cada esfuerzo vale para no tener que contar a los que vendrán que no pudimos evitar la extinción de estos valiosos animales.